Yo estudié arqueología como segunda profesión. Yo tenía una profesión anterior a la cual no me gustaba para nada y toda mi vida había querido ser arqueóloga. Quería ser arqueóloga porque de muy pequeña fui a Uxmal, fui al área maya con mis padres y fue como uno de los mejores momentos de mi vida. Y me quedó la impronta muy fuerte de este bienestar emocional que yo tuve cuando estaba en Uxmal. Y además del entusiasmo que siempre me daba cuando tenía yo unos 9 o 10 años, la primera vez que fui a Teotihuacán y me impactó tanto. Y además, ¿dónde más? En las vacaciones daban como talleres de verano en el Museo de Antropología y recuerdo eso, me impresionó para toda mi vida y por eso es que estudié arqueología. Yo estudié desde un principio arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA, que es una extraordinaria escuela, una de las mejores del mundo. Y después hice una maestría en la UNAM en estudios mesoamericanos. Entonces, un arqueólogo per se es antropólogo. Es una parte de la antropología, es la arqueología, como es la etnología, como es la lingüística. Entonces, es como un doctor que puede ser un nefrólogo, un ginecólogo o un psiquiatra. Ok, y dentro del grupo de antropólogos, ¿qué tantas mujeres hay y qué tantas mujeres judías hay? Con el tiempo cada vez hay más antropólogas y más arqueólogas. En un principio pues era efectivamente una profesión muy masculina, puesto que requiere de una fuerza física muy importante, obviamente después también de una fuerza intelectual, ser inteligente, pero era más para hombres. Con el tiempo, muchísimas mujeres antropólogas y arqueólogas empezaron a sumarse a esta trayectoria, a esta aventura del estudioso de la arqueología. Y de la segunda parte, fuera del doctor Litvak, que ya murió, que fue mi maestro, el doctor Jaime Litvak, no ha habido otro arqueólogo que yo. En mujeres, soy la única arqueóloga judía mexicana que hay hasta ahorita. Pues qué cierto es. He trabajado, sobre todo en Teotihuacán, bajo la dirección de la arqueóloga mujer, Linda Manzanilla. He trabajado en el Templo Mayor bajo la dirección del profesor Eduardo Matos. Hice mi servicio social en Toniná, en Chiapas. En realidad Toniná es Chiapas. Trabajé también un buen tiempo en Copán, Honduras, bajo la supervisión de la Universidad de Harvard. Y finalmente, y no por ser finalmente, trabajé mucho tiempo en Huichapan, en el recorrido de superficie, bajo la dirección de un profesor muy importante en mi carrera, que se llama Fernando López Aguilar, que tiene un punto de vista muy particular y muy interesante en lo que es la arqueología, y muy sui generis, por cierto. Bueno, siempre que yo digo que soy arqueóloga, la primera cosa que me dice la gente siempre es: ¡wow! ¡Qué interesante! Eso es lo primero, es impresionante, todo el mundo dice que es interesante. La segunda cosa que me dicen es: yo siempre quise ser arqueólogo. Una cantidad de gente me dice: yo siempre quise ser arqueólogo. Y pues sí, arqueología es triada de tiempo, hombre y espacio. Arqueología es buscar en el tiempo las huellas
de las personas y los objetos que vivieron antes de nosotros y sus manifestaciones culturales a través de los artefactos. Pero no nada más es eso, es tener la inteligencia de intuir quiénes eran estos hombres y estas mujeres que vivieron antes que nosotros, que realmente tienen las mismas obsesiones, deseos y necesidades que nosotros, y que quizá la única diferencia que nos diferencia, la única diferencia es que ellos, la tecnología, ellos no tenían celular, nosotros sí tenemos celular. Pero fuera de eso, el hombre es el mismo hombre, las mujeres somos las mismas mujeres. Y había esta gran necesidad de ir en búsqueda de las huellas que dejaron estos hombres y estas mujeres a través de sus materiales y sus estructuras. Desde el punto de vista económico, ¿tienen el apoyo del gobierno para este trabajo? Sí. En México no se puede hacer arqueología sin el permiso y sin la venia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres ir a excavar en Chihuahua, por supuesto que no puedes. Y qué bueno, así hay una legalización de la arqueología. Sin embargo, para ser arqueólogo eres muy cercano a un albañil, a un constructor, y obviamente la remuneración económica es bien pequeña. Sí, o sea, sí, pero sí les dan las facilidades, o sea, sí, el dinero necesario. Sí, por supuesto que se da el dinero necesario para que se haga un trabajo riguroso, sistemático, científico y social. Por supuesto que sí se da. Yo me dediqué a la arqueología pues, como unos 18, 15 años. Ajá. Y porque como dije anteriormente había estudiado otra carrera antes y desafortunadamente me enfermé durísimo y como siempre yo traía una cámara en mano, yo siempre era como la fotógrafa, porque es muy importante también registrar fotográficamente lo que sucede en el campo. Decidí más abocarme a la antropología visual, que quiere decir que el discurso antropológico mayormente se basa en la imagen. No quiere decir esto que no haya escritos, que no haya el documento, pero el documento es más importante que la imagen. Así que yo estudié arqueología en la ENA, después hice una maestría en la UNAM en estudios mesoamericanos y en el 2011 hice una especie de especialidad en antropología visual en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es la antropología visual? Es como te decía hace un segundo, que el objetivo de estudio es el mismo que en los antropólogos, solo que la manera de plasmarlo esto es más apoyada en la imagen que en la palabra, o en ambas, pero la imagen en la fotografía es muy importante. Ok. ¿Y sigues dedicándote a la antropología en el campo o nada más a la visual? Hoy en día nada más en lo visual. He trabajado mucho también en divulgación de la arqueología y a eso también sí me gustaría muchísimo trabajar en el museo, trabajar en el INA. Hay un centro de estudios teotihuacanos en el INA que me encantaría trabajar y existe la posibilidad de que yo trabaje ahí, en servicios escolares, el Museo de Antropología, ahí también me gustaría trabajar, pero son los hubieras que me gustaría. Estaba trabajando en Tonina y de repente yo iba en una llamada calle, tratando de limpiar la calle, o sea, de limpiar quiere decir de excavar, hacer la excavación hasta llegar en la cima de la pirámide, en una de las pirámides más altas, y de repente empiezo a ver que estoy excavando en la orilla de la pirámide y la tierra se empieza a aparecer, empieza a desaparecer, y yo sigo excavando y la tierra empieza a desaparecer. Entonces me entusiasmo muchísimo, le llamo a mi jefe, que se llama Juan Yadeón, que es uno de los arqueólogos más sui generis que hay, viene hasta arriba de la pirámide que estaba bien alta y me dice: Linda, esto es el drenaje de la pirámide, estudia tus planos. O
sea, no me llames por algo tan pequeño. Ya, sí, encontré una laja, levanté la laja, una piedra pintada en amarillo, yo estaba súper entusiasmada que había encontrado algo maravilloso. Y pues no, ya me dice Juan, es el drenaje, estudia tus planos. Entonces seguí excavando un par de metros más, 2 o 3 más, para desalojar esa calle en donde estaba yo trabajando, y de repente otra vez la tierra empezó a desaparecer, pero ahora sí a desaparecer y a desaparecer hasta que apareció un orificio, una especie como de puerta, y tiraba yo una piedra o tiraba yo un cerillo y se iba. Eso no podía haber sido el drenaje de nada más que el drenaje de la Ciudad de México, y pues estábamos en Toniná, ¿verdad? Entonces, algo había encontrado. Entonces otra vez le tengo que llamar a Juan a decirle que mira, que suba por favor, que creo que encontré algo. Sube y me dice Juan, pues ahora sí encontraste una puerta, métete. Y podía haberse colapsado, pero dije, métete. Y esa sensación, entramos a través de un orificio como de 30 y brincamos hacia adentro de la pirámide, muy como Indiana Jones. Y vamos, y sí se sentía un friecito que iba saliendo de adentro, de la entraña de la pirámide. O sea, el aire que había estado tapado por, 1000 años, no más, ¿no? La verdad, pero 1000 años. Y era un airecito frío y el piso estaba pegajoso. Y eran nuestras primeras pisadas a esa parte, porque era un túnel como de 9 metros, un descanso y después otro túnel de otros 9 metros hacia adentro de la panza de la pirámide, que remataba en 2 escaloncitos con 2 vasijitas. Entonces era emocionante, la verdad, caminar por ahí, por ese túnel con el lodo pegajoso y el aire frito que iba saliendo. Finalmente vimos pues que podía haber sido de estos como pasajes secretos que podían haber tenido los sacerdotes para sorprender, que está en un momento y sale después en otro momento y sorprender al público, ¿no? Esa es una de las conclusiones a las que llegamos, que podía haber sido, y fue muy interesante. Finalmente lo tapamos, porque es muy importante decir que siempre hay que dejar algo para el futuro, porque la ciencia y la tecnología de 2013 es limitada, y posiblemente en 50 o en 100 años van a tener la tecnología para investigar esa parte que nosotros dejamos virgen. Porque otro de los puntos muy importantes de la arqueología es que una vez que tú incides en el lugar, el contexto se viene al siglo XXI. Es decir, es como un libro. Tú tocas el libro, incides en el lugar, excavas en el lugar y arrancas la hoja. El contexto de cuando sucedió 1000 años después, o 5000 o 3000 años después, si hace al caso, desaparece. Y entonces nos traemos ese lugar, ese sitio, ese momento a nuestra época. Entonces tenemos que dejar siempre algo virgen para el futuro.